noches para todos, hermanos. Es un privilegio, ¿no? Que podamos estar juntos, que podamos estar disfrutando de la reunión de oración. Nosotros la tenemos presencial, pero si hay algo que siempre escuché decir a mi papá, particularmente, es que la reunión de oración es el pulmón de la iglesia. Es justamente aquello que nos ayuda a respirar como creyentes, ¿eh? Como hijos de Dios. Creo que ahí se conectó papá también. Eh, Porque también le pasé el link, porque siempre quiere verlos, hermanos, así que no sé si se conectará con cámara, pero ahí está conectándose para poder participar también. Hay una cosa que como cristianos, como hijos de Dios, como parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, hacemos, a veces hasta por costumbre, por nuestra forma de ser, por la forma en que hemos sido criados en las cosas del Señor. Bueno, en mi caso acabo de cumplir 40 años y desde que he nacido fui a la iglesia, soy parte de la iglesia, he estado en la escuela dominical, eh, canté los coros, todos aquellos que conocemos de memoria. eh, Siempre me contaba mamá que cuando yo era chico cantaba en el micro, en los colectivos, cantaba las canciones de la iglesia. Pasé mi adolescencia en la iglesia, pasé la juventud en la iglesia. Reuniones que había eran las reuniones donde trataba de estar. Si no tenía actividad en la iglesia de Mansilla, trataba de buscar un sábado donde hubiera alguna reunión para poder estar, reunión de jóvenes, de adolescentes, juntadas justamente con los chicos de la iglesia, y siempre trataba de estar y de poder disfrutar, ¿no es cierto? La juventud y la adolescencia y poder estar con los chicos de la iglesia. He escuchado mensajes muchísimos durante toda mi vida. Calculo que ustedes también, ¿no? Diferentes hermanos, diferentes maneras de hablar. ¿eh? Yo siempre recuerdo que con los jóvenes de la iglesia siempre teníamos un apodo para el predicador que venía. Siempre sabíamos, bueno, aquel habla como tal, había uno, que no les voy a decir quién es, pero le decíamos el mexicano por los bigotes que tenía. Entonces nosotros sabíamos que no era Aldo, no era Aldo. Eh, pero venía y sabíamos cómo hablaba y siempre pasa, ¿no es cierto?, que a veces calificamos la palabra de Dios de acuerdo a quién habla, a quién la transmite. Decimos, bueno, hoy va a estar buena la reunión porque habla tal hermano que es misionero o tal hermano que trabaja con jóvenes. Hoy va a estar buena la reunión o al revés. No, está aburrida la palabra, queremos saber cuánto falta para terminar. No, si va este hermano, bueno, ya invento cualquier excusa y no voy a la reunión porque me aburre cómo habla. Y hace un tiempo largo pude entender que en realidad, y eso trato de transmitir, que la palabra de Dios es de Dios, independientemente del mensajero. Independientemente de quién la transmita, la palabra es la palabra de Dios. Y si yo califico qué tan bueno es el mensaje de acuerdo a quién lo transmite, estoy indirectamente calificando a Dios, diciéndole al Señor, hoy Señor estás aburrido, hoy Señor estuvo buena la palabra, hoy Señor más o menos. ¿Mm? Y eso es algo que nosotros como cristianos deberíamos desterrar de nuestra conducta, de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser, porque cuando nos congregamos, sea virtualmente, sea presencialmente, la palabra es de Dios, no es mía, no es tuya, hermano, es del Señor. Y el Señor puede querer hablarnos de diferentes maneras y en diferentes tonalidades.
con diferentes expresiones que le hace tener a sus mensajeros. Y muchas veces nosotros no le prestamos atención al Señor. Vamos a leer un pasaje, yo les invito a ir a Daniel capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos porque me llamó mucho la atención la forma en que Daniel habla en este capítulo 9. Siempre me gustó la expresión, ¿no es cierto? Donde Daniel, un profeta que lo conocemos, ¿no es cierto? Porque él propuso en su corazón no contaminarse, un joven que se planta delante del mundo, de los reyes, y decirle, no, miren, yo no voy a comer esa comida que fue sacrificada a los ídolos, un varón de Dios tremendo. Sin embargo, Daniel se hace cargo del pecado del pueblo y dice, contra ti hemos pecado. Hemos pecado, dice Daniel. Él se mete en la bolsa, digamos, dentro de todo el pueblo. Pero vamos a leer un texto, capítulo 9, versículo 18. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me hacen un signo con la mano para saber que todos me escuchan bien? Buenísimo. Dice Daniel capítulo 9, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Hasta ahí nada más, por ahora. Ahora vamos a leer lo que falta del texto. Pero Daniel le habla al Señor, ¿no es cierto? Habiéndole confesado ¿eh? los pecados del pueblo, y le dice al Señor, por favor, Señor, inclina tu oído. Muchas veces a mí me pasa, y calculo que a la mayoría, ¿no? Cuando hay ruido, cuando hay bullicio, cuando queremos escuchar atentamente algo o alguien, solemos, o a mí me pasa, tratar de inclinar el oído para poder escuchar más fácilmente a la persona o a quien nos esté hablando. Nos pasa mucho con los hijos. ¿Mm? Y Daniel le pide a Dios que Dios incline su oído, que le preste una especial atención, que, por así decirlo, ¿no? Dejara de lado lo que estuviera haciendo Dios y por favor le prestara atención. Porque le dice de esta manera, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y ahí dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Miren, como cristianos, como hijos de Dios, yo no sé, siempre conozco la iglesia de Pavón desde chico, ¿no? Creo que iba con papá muchas veces, eh, y los hermanos creo que me conocen hace muchos años, ¿no? Desde que yo era chico. Y en este caso puntual, me hace pensar justamente cómo Daniel le dice, no, Señor, a ver, lo que nosotros pudiéramos haber hecho, lo que nosotros pudiéramos ser buenos, ser misericordiosos con los otros, ayudar a nuestros prójimos, ayudar a la iglesia, no mires, no nos mires, porque no estamos confiados en lo que nosotros hacemos bien. Porque no todo lo que hacemos lo hacemos bien. Algunas cosas las hacemos bien. Otras cosas las hacemos por vanagloria. Muchas veces por ego. Muchas veces hacemos las cosas de mala gana. Muchas veces hacemos las cosas sin ganas. ¿Mm? ¿Cuántas veces los hermanos te piden que te quedes un ratito más después de la reunión para poder ordenar el salón? ¿Con qué ganas lo haces? Los hermanos te piden y dicen, ¿podés venir más temprano para ensayar con la banda de música? Los que se dedican un poco a la música saben lo sacrificado que es eso. Porque una cosa es tocar yo solo en mi casa. ¿Está bien? Ustedes me ven acá. Yo acá delante de mi computadora tengo un teclado, ¿está bien? Donde practico, donde toco, donde
adoro al Señor estando acá en casa, pero otra cosa muy diferente es tocar con otros. Y hay que juntarse todos y tocar a tiempo. ¿Saben el sacrificio que es? ¿Cómo tomás vos que estás involucrado en la música cuando te dicen tenés que venir 1 hora antes, 2 horas antes? Tenés que juntarte una vez por semana, 2 veces por semana a ensayar. ¿Cuáles son las ganas? ¿Cuáles son las ganas cuando dicen, miren, hay hermanos que están enfermos, hay que ir a visitarlos? ¿Cuáles son nuestras ganas cuando nos dicen, hay chicos que ir a buscar al barrio por la escuela dominical? ¿Eh? Ustedes trabajan con el barrio que está atrás de la iglesia, ¿no es cierto? Por ahí por las canchas, puede ser. ¿Eh? Calculo, no sé si juntan más de Racing o de Independiente, ustedes lo sabrán, ¿eh? De los dos, hay que ver, no sé, para mí que algunos son medio parciales por ahí. Eh, pero, ¿con qué ganas juntamos a los chicos? ¿Con qué ganas hacemos nuestro servicio para el Señor? Hacer un mate cocido con leche o un té con leche o hacer el pan con manteca para los chicos. ¿Con qué ganas limpiamos el salón para que los hermanos estén cómodos? Miren, yo en los pocos años que tengo, siempre había un hermano, don Raúl Pereira, ahí en Mansilla, que llegaba muy temprano. A raíz de eso, nosotros también llegábamos temprano. Si la reunión era normalmente 5:30 de la tarde, era la cena del Señor, por regla, nosotros estábamos 4:30, con papá, mamá. Don Raúl estaba a las 4 de la tarde. ¿Mm? Y yo como chico, adolescente, me quejaba, porque llegaba y no había nadie. En ese momento no había internet, ¿está bien? Para mirar algo en el celular, tampoco tenía celular. ¿Mm? Pero yo me quejaba por llegar tan temprano. Y una vez escuché justamente el por qué llegaban tan temprano. Llegaba temprano don Raúl porque cuando hacía frío prendía la estufa. ¿Mm? Mis padres llegaban temprano porque cuando llegaban lo primero que hacía era agarrar el blend y la franela y empezar a pasarla a los bancos. Entonces cuando llegaba a las 5:15 y los hermanos empezaban a llegar, el salón estaba a temperatura ambiente y los bancos estaban limpios para que todos se sentaran. Me llevó mucho tiempo entenderlo. ¿Mm? Pero hoy por hoy digo, qué importante que es que el salón esté ambientado. Cuando hacía calor, también llegaban temprano, había que prender los ventiladores, había que abrir todo. Te pregunto, ¿m? Y esto es algo que tenemos que responder sinceramente hacia nosotros. ¿Con qué ganas? ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Por qué Daniel dice no confiamos en lo que nosotros hacemos bien, en nuestras justicias? Porque justamente cada vez que hacemos las cosas podemos tener intenciones buenas delante de Dios, pero también somos seres humanos que estamos rellenos de pecado, de aquello que nos aleja del Señor. De hecho, en Romanos dice, ¿no es cierto? El bien que quiero hacer, no lo puedo hacer por el pecado que mora en mí. El viejo hombre ese que tratamos de todos los días hacer morir, como dice Colosenses, que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿No? Hay otra versión que dice, y que siempre me gustó esa traducción porque dice, hacer bajar lo terrenal, o sea, hay que tratar de sepultarlo lo más abajo posible. Pero nosotros luchamos cada día con eso. Y sin embargo, Daniel, un hombre realmente entregado al Señor, con un corazón que se proponía agradar a Dios, dice, no confiamos en nuestra justicia, sino, le dice, en tus muchas misericordias. Qué grande que es Dios, porque a pesar de lo que nosotros somos y a pesar de lo bien que podamos hacer las cosas, Dios las hace mejor. Dios conoce perfectamente nuestro interior, conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce
aún lo más profundo que no le decimos a nadie. Conoce que cuando aún no tenemos ganas vamos igual. Conoce perfectamente que aun cuando estamos pasando por una necesidad muy grande y que ninguno tal vez de la iglesia lo sabe, el Señor lo sabe y está ahí acompañándonos. Vamos a leer otro texto, un poquito más atrás. En el capítulo 9, versículo 6, dice así, Daniel le dice a Dios, ¿no? Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel le dice a Dios y le confiesa, ¿no es cierto?, que el pueblo no ha escuchado la palabra de Dios. Pero también dice que la palabra de Dios no vino directamente, sino que vino a través de siervos, a través de los profetas, y que aún así el pueblo de Dios no escuchó la voz de Dios. Y eso me hace preguntarme, ¿cuántas veces el Señor me habló a mí, personalmente, a mí, y yo no le quise escuchar? El sábado estuvimos en la reunión de oración unida, una hermosa concurrencia, ¿no? Un hermoso mensaje, un lindo tiempo con jóvenes, un lindo tiempo para poder compartir y ver hermanos muy queridos. Qué tremendo es, ¿no? Decir, qué bueno que los jóvenes se quedaron. Yo escuchaba esa expresión, decía, qué bueno que los jóvenes se quedaron. Y a mí me hace pensar, ¿no? Que nosotros tengamos que agradecer que los jóvenes se hayan quedado, es que justamente a nosotros nos tiene que hacer pensar que debemos enseñar cada día en la iglesia que los jóvenes, que los grandes, que los chicos, que absolutamente todos debemos prestarle al Señor la atención y el temor y el respeto que el Señor se merece. A mí no me tienen que dar gracias por quedarme en la reunión. Y no lo digo criticando al hermano que lo dijo, al contrario, porque fue una buena expresión y yo miraba para arriba y decía, qué lindo, cuántos chicos, cuántos jóvenes que hay en la reunión. Si no me lo hago para mí y para entender yo, qué lejos que estamos a veces de entender lo que es ser adoradores en espíritu y en verdad. Ser jóvenes, ser adolescentes, ser ancianos, que realmente teman al Señor y que quieran estar en la casa de Dios. Cuando llega el fin de semana, ¿qué es lo primero que pensás? ¿Llegó el fin de semana, voy a descansar? ¿O llegó el fin de semana, uy, tengo que ir a la reunión? Otra vez. Ahora acabo de escuchar que empiezan las reuniones de jóvenes. Qué bueno, qué maravilla, eso es buenísimo. Y es un tiempo donde los jóvenes tienen que querer estar en las reuniones. Tienen que querer compartir de la palabra de Dios. Y es importante hacer un mensaje atractivo. Una vez un hermano justamente dijo de esta manera, el mensaje del Evangelio debe ser presentado de manera atractiva hacia la persona. Debe entender el mensaje del Evangelio completo acerca del pecado, acerca de la sangre de Cristo, acerca de dónde el Señor nos está sacando de la entrada del infierno. Pero debe ser presentado de forma que la persona pueda entenderla y que la persona quiera aceptar. No todo el mundo va a aceptar el Evangelio, pero sí de nosotros depende poder prepararnos para poder presentar el Evangelio de la forma más efectiva y clara posible. El Señor nos va a dar las palabras que nosotros no tenemos. Y pensá en Moisés. Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, pero Moisés no hablaba. El Señor le mandó a alguien para que hable. ¿Se acuerdan? No te preocupes, Moisés, vos no sabes hablar. Sos torpe de lengua. Va a ir tu hermano Aarón adelante y va a hablar las palabras. Yo voy a hablar con vos, Aarón va a hablar y voy a hacer los milagros y los voy a sacar de Egipto.
Pero cuando nosotros tenemos una dificultad o eh, una dificultad espiritual o física o en el habla o aquello que nosotros no sabemos resolver delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es acudir al Señor, hablar con el Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es acudir a los hermanos. Miren, si uno como joven tiene dudas, a veces yo tengo unos jóvenes nuevos en la iglesia que se bautizaron hace poquito, y es un chico que lo vimos nacer en las cosas del Señor. Un chico que creció en la escuela dominical, en las reuniones de adolescentes, de jóvenes, se acaba de casar hace poquito y tiene esas ganas y ese ímpetu de querer hacer cualquier cosa que le den. Y en nosotros está él también poder mirar dónde él se siente más a gusto, dónde su esposa se siente más a gusto. Ir mirando pequeños detalles para ayudarle a poder descubrir sus dones. Te pregunto, ¿vos sabés cuáles son tus dones? Teniendo tal vez 5 años, 2 años, 20 años de creyente, 25 años de creyente. ¿Sabés cuáles son los dones que el Señor te ha dado? ¿O todavía no los descubriste? Si no los descubriste, es porque hay algo que está fallando. Y no es que vos tenés que levantar la mano y decir, bueno, yo tengo el don de enseñanza acá, hermanos, mírenme que acá tengo el don de enseñanza. O tengo el don de presidir, o tengo el don... No, no, no. Si vos trabajás para el Señor, si vos estás en la obra de Dios, si no te perdés reuniones, si estás a gusto tratando de colaborar en la obra, los mismos hermanos se van a dar cuenta cuáles son tus dones. Va a saltar a la vista. ¿Viste cuando vos te das cuenta que hay hermanos que no les gusta el púlpito? ¿Mm? Hay hermanos a los que no les gusta el púlpito. Hay muchos que les encanta el púlpito, que dicen, añoran el querer estar ahí arriba. Pero hay otros que no, que si le pueden, si el púlpito está adelante, ellos corren para atrás. Nosotros tenemos hermanos que están específicamente puestos para orar, que son hermanos de oración, que si los ponemos adelante en el púlpito, se les empieza a temblar las piernas, no les salen las palabras, empiezan a transpirar y a temblar. Y si nosotros entendemos que cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos miembros los unos de los otros, si entendemos que como miembros no todos somos iguales, si entendemos que no todos somos ojos, no todos somos boca, no todos somos pie, vamos a entender que un hermano así no quiere estar ahí adelante, sufre estando ahí adelante. Entonces justamente ese no es el lugar que el Señor quiere darle. Ahora yo te pregunto, ¿sabes cuál es tu lugar en la iglesia? Una vez un hermano me dijo, yo me siento como sapo de otro pozo. Le digo, entonces estamos en un problema. Primero, ¿sos del Señor? Porque si te sentís que no perteneces a la iglesia, entonces hay un tema ahí. Primero hay que resolver si sos del Señor, perteneces a la iglesia. Después resolvemos lo de que te sientas fuera del lugar. Hay que buscarle la vuelta. Tal vez no estás en el área indicada. Pero ¿sabes qué? Esto se resuelve justamente estando en la obra de Dios, haciendo caso y escuchando justamente lo que dice acá. En el versículo 6, Daniel dice, no hemos obedecido a tus siervos que en tu nombre hablaron. Muchas veces se plantean los problemas por desobediencia, porque no queremos autoridad sobre nosotros. No queremos dar el brazo a torcer porque está esto, porque son los ancianos, me van a mandar a mí. Sí, hay que hacer caso a los ancianos. La palabra de Dios dice que hay que sujetarse a los ancianos.
aunque no me guste lo que me digan. Leemos un texto más y con esto voy terminando. ¿Mm? Pasamos al capítulo 10. Mirá lo que dice en el versículo 11 del capítulo 10. Y me dijo, Daniel, tremendo esto, Daniel, varón muy amado. Pensá un segundo en tu nombre y en el Señor hablándote. ¿Mm? En mi caso, el Señor a mí me dice, Matías, varón muy amado. ¿Mm? Aldo, varón muy amado. Hermana, mujer muy amada. Pensá un segundo en este texto y ponele tu nombre. Dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Pensá un segundo, el Señor quiere hablarte particularmente a vos. Y lo primero que el Señor hace es mostrarte el amor que tiene hacia nosotros, hacia vos, hacia usted particularmente. ¿Mm? El Señor nos ama y nos trata como a hijos, y nos habla de padres a hijos. Y nos dice, ponte en pie, te voy a hablar. Y mientras, dice Daniel, mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando, temblando. ¿Se imaginan a Daniel tratando de escuchar la voz de Dios? Tratando de escuchar. Y dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido, le dice el enviado de Dios. Mirá, siempre es importante entender, ¿no?, que para que Dios me hable, para que Dios me utilice, para que Dios me bendiga, primero tengo que estar arrepentido de mis pecados. Alguien dijo, Dios nos ama a todos, Dios ha provisto una salvación a través del Señor Jesucristo, pero para que yo sea llamado hijo de Dios, debo aceptar el regalo. ¿Es así? Si yo conozco y entiendo y conozco la historia y sé que Jesús murió por mis pecados, pero no le acepto como mi Salvador, si no pido perdón por mis pecados, me voy al infierno, por más que conozca el regalo de Dios. Para poder ser llamado hijo de Dios, dice Juan 1:12, que debo recibirle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Daniel primero habla, confiesa y dice que han pecado, se hace cargo del pecado, habla con Dios, le pide a Dios que le mire a través de la misericordia de él, no a través de su justicia, y recibe una contestación de parte de Dios. Y primero Dios le muestra su amor, le dice, Daniel, varón muy amado. Te voy a hablar, Daniel, ponete de pie. Y en segundo lugar, Dios le dice, no tengas miedo. Por más que yo sea el Dios del universo, el Dios que con una simple palabra dijo que sea la luz y fue la luz. El Dios que dijo que se separe la tierra de las aguas y el mundo obedeció. Aun cuando ese mismo Dios sopló aliento en esa figura de barro y fue el hombre un ser viviente, ese mismo Dios que hizo caer en un sueño al hombre y de su costilla formó a la mujer, ese mismo Dios te va a hablar, Daniel. Pero no tengas miedo, ¿sabes por qué? Porque desde el primer momento, cuando dispusiste tu corazón, cuando dice, lo vuelvo a leer,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Queremos que Dios nos escuche? ¿Queremos que Dios nos conteste la oración que estamos haciendo? ¿Queremos realmente que el Señor nos hable? Bueno, primero tiene que haber una humillación delante de Él. Yo tengo que dejar mis ideas de lado, tengo que dejar mi yo de lado. Tengo que confesarle a Dios las cosas que hago mal, que no son pocas, y el Señor me va a hablar. Si yo quiero que Dios me escuche, tengo que tener una actitud humilde en su presencia. Y ahí dice, desde el día que te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y por eso yo he venido, le dice el varón. Termino. Hermanos, tanto de Pavón como de Mansilla, somos hermanos en Cristo. Amamos la venida del Señor. Amamos el poder congregarnos. Amamos la palabra de Dios. Y dice en Romanos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé por qué situación estás pasando. Sí sé que si amas a Dios, eso es para bien, aunque no lo veamos ahora. Sí sé que si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos ver sus bendiciones, dice la Biblia, si mi pueblo se voltease y me mirase, ¿m? Yo abriría las ventanas de los cielos, derramaría mis bendiciones sobre todos ellos. ¿Querés ver la bendición de Dios? ¿Querés ver la voluntad de Dios en tu vida? Primero hay que humillarse. Nos cuesta un montón. A mí, el primero. Yo soy bastante orgulloso. Me cuesta. Pero cuando quiero ver la bendición de Dios, tengo que bajar la cabeza. Tengo que decirle, Señor, perdóname. Tengo que entregarle toda mi voluntad. Y ahí el Señor me muestra lo que Él tiene para mí. Te invito a que hagamos lo mismo. A que podamos entregar nuestro yo, entregar nuestra sabiduría humana y dejar que el Señor nos utilice para su gloria. Y en ese momento vamos a empezar a ver justamente la bendición de Dios para nosotros, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestro ámbito, para nuestra iglesia. Dice la historia de José, ¿no es cierto? Que la casa de Potifar era bendecida porque José estaba ahí. Yo te pregunto, tu trabajo, la escuela donde estás, los compañeros, ¿son bendecidos porque vos estás ahí? Es para preguntárselo, ¿eh? Es para preguntárselo cada uno. ¿Somos bendición? ¿Somos de bendición donde estamos? Donde pisamos nuestra planta del pie. ¿Somos de bendición? Pensemos lo que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga, hermanos. Sigan adelante con estas reuniones, sigan adelante con la predicación en Pavón, sigan adelante con las reuniones de jóvenes, sigan adelante. Porque esos jóvenes que los están viendo reunirse justamente y que no se pierden las reuniones de oración, son aquellos que el día de mañana van a continuar con la obra si el Señor no viene antes. Les animo a cada uno de ustedes a seguir adelante y animamos a cada uno de los jóvenes, chicos y chicas, para que puedan darse cuenta lo importante que es darle a Dios lo que es de Dios. Que el Señor les bendiga.